Bien, buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos ya nuestra tutoría número 8 de la asignatura de Economía, Fundamentos Macroeconómicos que impartimos en el tercer curso del grado de Trabajo Social. Y pues un saludito a todos y a todas porque ya vamos muy avanzados, ya se nota que hace más calorcito, entonces está terminando, ya nos queda cada vez menos temas, menos contenido y vamos avanzando a un ritmo bastante bueno, ¿vale? Mira, hoy lo que vamos a ver en concreto va a ser, voy a presentaros, voy a compartir con vosotros el PowerPoint, es el tema 5, que es el tema de política fiscal, ¿vale? El tema de política fiscal es muy importante porque ya sabéis que en función de la política fiscal que nosotros tenemos diferentes modelos, formas de aplicar los elementos económicos, ¿vale? Son, yo digo, de vital importancia. Es decir, vamos a poder hacer políticas más de tipo expansivo o más de tipo restrictivo, ¿vale? Contractiva, ¿vale? Entonces podemos estimular o no estimular determinados aspectos en términos macroeconómicos. Y es súper importante porque además puede servir para no solamente estímulo económico, sino, por ejemplo, estímulo para la creación de empleo y otras cuestiones que ya sabéis vosotros y vosotras que hemos estado trabajando en los temas anteriores, ¿vale? Bueno, la política fiscal, lo primero que vamos a ver, bueno, algunas ideas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la protección social? La protección social. Recordad, nosotros somos trabajadores sociales, sabemos perfectamente lo que es la protección social, pero estamos trabajando con un manual de economía. Entonces, vamos a ver lo que los economistas entienden por protección social, ¿vale? Porque es de lo que nos van a examinar en esta asignatura. Se denomina protección social al conjunto de programas del Estado que protegen a las familias frente a los infortunios económicos. Y ahora ellos meten ahí una serie de cuestiones, ¿vale? Por ejemplo, hay una gráfica, una figura, que es la 15.1, que tenéis vosotros en vuestro manual de Krugman, de micro y macroeconomía, que es el que estamos trabajando, donde se habla de lo que es el gasto público y se relaciona con los ingresos impositivos y en algunos países. El gasto público sería una parte importante de la protección social, y hay más que la protección social, y los ingresos impositivos se refiere a los ingresos que hace el Estado vía impuestos, ¿vale? Pues se llaman ingresos impositivos, ¿vale? En algunos países. Nos centramos en 2007, que es cuando aplica el ejemplo, el manual, porque fue un año normal, digamos, no un año de profundo desplome económico. El gasto público de 2007, 2008, luego vendrá la super mega hipercrisis que nos ha durado hasta empalmar con la crisis del COVID, ¿no? Es un año normal, ¿no? El gasto público y los ingresos impositivos están representados como porcentaje del PIB, ¿vale? Por tener una cantidad de referencia. Y aquí, si os dais cuenta, Suecia tiene un sector público especialmente grande, lo tenéis abajo del todo, aquí lo tenéis abajo, ¿vale? Si os dais cuenta, Suecia que representa más de la mitad de su Producto Interior Bruto, si en base a el gasto público que realiza y fijaros los ingresos impositivos, es decir, altos impuestos permiten interesantes políticas de protección social y de estímulo y de gasto público, ¿vale? Gasto público porque son economistas, si no hablaríamos de inversión pública, ¿vale? Yo prefiero hablar de inversión pública, pero bueno, en el examen se va a llamar gasto público. El sector público, por ejemplo, los Estados Unidos, que está aquí arriba de la figura, aunque es grande, porque es grande, hombre, pues es menor, por ejemplo, que el de Canadá y que el de la mayoría de los países europeos. ¿Vale? Es un país con tradiciones muy liberales, muy neoliberales, donde no se busca tener unos impuestos elevados. Si os dais cuenta, los impuestos incluso están por detrás del gasto público. ¿Eso qué significa? Pues que se ingresa menos vía impositiva que lo que se gasta estatalmente, pero se gasta ¿por qué? Pues porque te puedes endeudar o porque tienes otras vías de financiación estatal que te permiten esos márgenes, ¿vale? Recordad que la cuestión de los impuestos es muy importante porque depende del estilo que tú hagas, pues puedes grabar en general a toda la población o grabar solo a los más, iba a decir los más ricos, pero es mentira, lo que se suele grabar siempre son a las clases medias. Los más ricos, los más poderosos, pues son las empresas más potentes, la banca y las grandes fortunas, suelen estar legalmente blindadas para no pagar mucho.
¿vale? De hecho, no pagan ni de lejos lo que paga un trabajador normal. Es decir, un trabajador normal con una retención, con retención importante de IRPF, estamos hablando de porcentaje de en torno al 20, 22, 23, 24%. Grandes fortunas, o la banca, por ejemplo, no sé si está en el 7%, y las grandes fortunas están en el 1%, más lo que valen fiscalmente, paraísos fiscales, las grandes empresas tributan en otros países, hacen unas historias un poco ahí de maquinaria y bricolaje fiscal para no tener que pagar y no aportar dinero, ¿vale? Entonces se llevan mucho de las sociedades son los países y las personas, pero no aportan nada, o casi nada, o mucho menos que cualquier trabajador, ¿vale? Esto es vergonzoso, ¿vale? Luego diremos que no hay dinero suficiente para las pensiones. La política fiscal, ideas básicas, ¿no? Muy clarita. Bueno, aquí tenéis la figura 15.2, fuentes de ingresos impositivos de los Estados Unidos, ingresos vía impuestos. Hay diferentes tipos de impuestos, ¿vale? No todos los países tienen los mismos impuestos, ni tributan igual, ¿vale? Por ejemplo, los impuestos sobre beneficios a las empresas, en todo lo que es, fijaros lo que mueven las empresas norteamericanas, solamente aportan el 11% de los tributos. Pero si os dais cuenta, los impuestos sobre las personas de la renta personal o física, nosotros hablamos de IRPF o renta, aportan casi el 40%. O sea, aquí es donde se están pagando impuestos, ¿vale? Es verdad que hay otros impuestos que son el 27% y luego hablamos de las cotizaciones a la seguridad social, que son el 25%. Un trabajador normal aporta su cotización a la seguridad social más la parte de IRPF, etcétera, 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 más los impuestos de IVA, más los impuestos. Las grandes sociedades o grandes fortunas tienen mecanismos para evadir impuestos, no pagar impuestos, estar exentos de impuestos. Casi todo es legal, ¿vale? Casi todo es legal. Otra cosa es que sea ético. Otras transferencias, en la figura 15.3, lo que se ve no lo que se ingresa, sino lo que se gasta, ¿vale? En términos de gasto público. También referido al mismo año, mismo país. Aquí, por ejemplo, tenéis en defensa, pues Estados Unidos gasta el 15% de, esto creo que va sobre el PIB, Producto Interior Bruto, en educación un 17%, otros bienes y servicios un 25%, seguridad social un 16%, asistencia sanitaria un 20%, y otras transferencias de tipo también público gubernamental pues estarían en el 8%. Los dos tipos de gasto público más importantes son las compras de bienes y servicios y las transferencias que hace el gobierno. Compra de bienes y servicios, que son gasto puro directo, y las transferencias es vía transferencia, vía dinero, o vía subvención, o vía paga, o vía política de cobertura de pensiones, política de cobertura de lo que sea, que se llaman transferencias, ¿vale? Los grandes capítulos de transferencias gubernamentales son, evidentemente, la seguridad social y la asistencia sanitaria. Y fijaros que estamos en un país que la seguridad social y la asistencia sanitaria no son ni de lejos, pero ni de lejos, ejemplos a seguir por el resto de países del mundo, ¿vale? Porque son muy deficitarios, ¿vale? No son ejemplos. Fijaros, por ejemplo, Obama, lo que tuvo que liar para tener el famoso programa Obamacare, y bueno, que vino este muchacho, el Trump, y se lo cargó absolutamente todo, y ahora está el Biden intentando a ver si puede recomponer, etcétera, etcétera, y también estimular con la excusa también del COVID, lo mismo genera cambios, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Hablo de Estados Unidos porque hay gente que lo toma como referente. Para el tema este no es mejor no tomarlo, mejor toma referentes buenos, como son los países nórdicos, que sí están por encima. Bueno, hay dos tipos de política fiscal, porque si recordáis, estamos en un tema de fiscalidad, de política vía impuestos, de qué pueden hacer los países o los gobiernos en términos macro, ¿vale? Desde la parte fiscal, ¿vale? Y básicamente hablamos de dos maneras, dos estilos. Unas que son medidas que proponen o que activan una política fiscal expansiva, y otras que serían una política fiscal de tipo contractivo, ¿vale? Política fiscal expansiva es la política fiscal que aumenta, esto es muy importante, la demanda agregada. Esto es muy fundamental. La demanda agregada, es decir, la gente demanda a la gente, las empresas, la administración, se aumenta la demanda. De tal manera que lo que va a provocar es, a ver si os acordáis de esto, un shock de demanda positivo. Una política fiscal expansiva provoca un shock de demanda positivo, o lo que es lo mismo, que la curva, recordad que es hacia abajo, de demanda agregada tenga un desplazamiento
hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque va a estimular mucho, mucho, mucho la demanda y va a activar mucho, mucho la economía y va a activar mucho el empleo. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué medidas fiscales produce directamente una política fiscal expansiva y, por tanto, un shock de demanda positivo de la curva de demanda agregada o desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada? Pues lo va a provocar tres factores principalmente. Uno, un aumento del consumo e inversión público, o lo que es lo mismo, las políticas keynesianas, ¿recordáis? Es decir, una administración pública que gasta, 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 estimula, 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 invierte, 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 hace obra, genera volumen importante de transferencias a la familia. Ahí uno de los elementos que viene es el aumento de transferencias, ¿vale? Este también es de tipo keynesiano, ¿vale? Sobre todo si es potente. Y otro que sería la bajada de impuestos. La bajada de impuestos se conoce también, se concede a la bajada de impuestos también un criterio de política fiscal expansiva, pero hay muchos detractores. En política ya no es keynesiana. La bajada de impuestos es estilo de estimulación de la economía, de la política fiscal expansiva, que es pagar menos impuestos, evidentemente parte de la siguiente premisa. Si la gente que tiene dinero paga menos impuestos, tiene más dinero para gastar. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, bajemos los impuestos para que la gente tenga más dinero en la mano y con eso, pues si queda con más dinero, gasta más, demanda más, ¿vale? No tiene nada que ver ni de lejos la estimulación que se le hace a la economía, si es vía aumento de consumo, gasto público o aumento de transferencias, ni de lejos, o sea, los beneficios en términos de expansión económica son muchísimo más acuciados y más importantes que la bajada de impuestos. Pensad también que normalmente cuando se hacen bajadas de impuestos se le hace a las clases pudientes. Son clases que ya gastan, porque tengan más dinero no necesariamente gastan más, porque además tienen políticas fiscales que son ridículas comparadas con un trabajador normal. No aportan el 24% de la riqueza suya que ganan en un año. Eso no lo aportan, ¿vale? Entonces, es ridículo comparar con lo que aporta en términos relativos de comparación de porcentajes con lo que hace un trabajador. Si la estimulación en verdad es muy mala, incluso a la empresa, ¿vale? Entonces, en comparación con una estimulación de un gasto de inversión pública, un consumo de importante estimulación, aumento de transferencia, ya léelo de todas maneras el manual para que veáis que no es lo mismo una cosa que otra. Es verdad que se considera que la bajada de impuestos estimula una política fiscal expansiva, ¿vale? Porque va a llevar consigo parejo un shock de demanda positivo, ¿vale? Así, a grosso modo. Hay estudios que contradicen esto que estaba diciendo ya el manual. Es decir, hay estudios que dicen que cuando se suben los impuestos, sobre todo no, a quienes se le pueden subir, que son las clases más pudientes, eso va a generar un mayor enriquecimiento de las clases pudientes. ¿Por qué? Porque va a dejar esa vía impositiva, aumento de impuestos a esas clases pudientes, va a generar mejores y más gasto público y transferencias a las clases sociales más humildes que van a gastar más. Cuando gastan más, ¿dónde va el dinero? Al que tiene las empresas, al que tiene la banca, al que tiene los flujos de capital que le llegan directamente. Esto es un estudio norteamericano publicado, creo que fue antes de Navidad. Es muy interesante porque se ve que a la larga, ¿vale? Va a ganar el que más tiene. También, aunque se bajen, aunque se suban los impuestos a las clases pudientes, ¿vale? Pero claro, no se lo dice porque como es tocarle el bolsillo, no les mola nada. Son estudios económicos norteamericanos bastante importantes. Ya hemos explicado que existe una política fiscal expansiva, que es aquella que aumenta la demanda agregada, ¿vale? Normalmente lo hace de esas formas que nosotros hemos visto, y el ejemplo lo tenéis en la figura 15.4. Si os dais cuenta, aquí pone una política fiscal expansiva puede cerrar, por ejemplo, se puede utilizar para cerrar una brecha recesiva. ¿Recordáis lo que era la brecha recesiva? Cuánto el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo estaba por detrás o por debajo del punto de lo que sería el output potencial, ¿vale? Entonces, a esa diferencia, que la veamos en la parte de abajo de la gráfica, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Es decir, cuando yo estoy produciendo mi producción agregada
está por detrás de lo que yo podría producir, que es mi output potencial, ¿vale? A eso le llamamos una brecha recesiva. Entonces, ¿qué se recomienda o cómo podríamos utilizar una política fiscal, o para qué sirve una política fiscal de tipo expansivo? Pues porque una política fiscal de tipo expansivo, como aumenta o desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha o genera un shock de demanda positivo, podemos contrarrestar el punto de brecha recesiva. Es decir, si nosotros estimulamos la economía con alguna de las tres medidas que nosotros hemos visto, si somos más keynesianos, lo haremos con gasto de inversión pública, transferencias. Si somos más neoliberales, lo que haremos es bajada de impuestos, tardaremos mucho más, enriqueceremos más a las clases pudientes, ¿vale? Los beneficios no son tan directos, pero se supone teóricamente que vamos a generar un shock de demanda positiva o un desplazamiento de la curva de demanda agregada, que la tenéis la 1, a la posición 2. Eso significa una corrección del punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo a esta nueva posición, que se llamaría ya punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, porque está con la curva de oferta agregada a largo plazo, vais viendo, y ya no habría brecha recesiva porque coincidiría con el output potencial. En el camino lo que hemos generado, ¿vale? Es, si os dais cuenta, no solamente un aumento de la producción agregada en la parte de abajo, sino que además también, lo explicamos en su día, un aumento de los precios, ¿vale? Eso es lo que produce un shock de demanda positivo, ¿vale? Bueno, más o menos, si no os acordáis, lo dibujáis, ¿vale? Dibujáis el desplazamiento y veis lo que le ocurre, ¿vale? Al punto de equilibrio macroeconómico y que le ocurren a los precios, que le ocurre a la producción agregada. Y con eso lo tendríamos, ¿vale? Entonces, políticas, hemos dicho, políticas fiscales de tipo expansivo, como producen un shock de demanda positiva, la podemos utilizar, por ejemplo, para contrarrestar una brecha recesiva, ¿vale? Estaría el otro tipo de política, que es la que denominamos política fiscal contractiva, la política fiscal que reduce la demanda agregada, o lo que es lo mismo, va a provocar un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia cero, hacia la izquierda, hacia valores más negativos, ¿vale? Una contracción de la economía, por eso se llama política fiscal contractiva. No mola mucho, ¿vale? Esa política fiscal contractiva lo que genera ese retroceso. En este caso, se puede hacer conscientemente e intencionadamente por tres vías, ¿vale? Los gobiernos lo pueden hacer por tres vías. Una, cuando reducimos el consumo en la inversión pública, eso produce una catástrofe en la demanda, retrae mucha demanda. Pensad que el principal consumidor del país es el gobierno. Cuando se reduce el consumo de la inversión pública, ¡wow!, genera un shock de demanda negativo potentísimo, ¿vale? Un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Otro, el recorte de las transferencias. Lo estoy poniendo en ese ejemplo porque estos dos, ¿vale?, serían estilos de política fiscal contractiva de corte neoliberal. El neoliberal, si quiere hacer retrotraer o generar contracción económica, lo va a hacer siempre a través de la reducción del consumo y la inversión pública, lo que va a destruir un montón de empleo, y el recorte de transferencias, que lo va a generar un empobrecimiento general de la población, ¿vale? Y el otra vía, de las tres que hay, sería una subida de impuestos. Esto un neoliberal no lo hace en la vida, aunque ya hemos explicado que les beneficiaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque nunca quiere que le toquen el bolsillo a ellos. La subida de impuestos, cuando se habla de subida de impuestos, se habla de siempre las clases más elevadas, políticas fiscales a grandes empresas, grandes patrimonios, bancas, a los intocables en todas las economías europeas y mundiales, a estos intocables, ¿vale? A esta subida de impuestos es más de estilo keynesiano, ¿vale? Que sería el estilo, por ejemplo, de los países norteeuropeos, que son los que tienen los mejores estados de bienestar, ¿vale? Tienen políticas impositivas más altas que el resto de países y son de los que viven mejor del mundo. Pero que muy mal no será eso, muy malo no será eso. Recordad que no significa que todos los trabajadores o todas las personas trabajadoras humildes paguen más de lo que ya están pagando, pues están pagando muchísimo. Lo que se está hablando es de que paguen los que más tienen, porque ni siquiera están pagando lo mismo que cualquier trabajador normal y corriente. Ni de lejos, ¿vale? Ni de lejos. Cualquier persona de su renta declara X cantidad de porcentaje, el 20, 21, 22, lo que sea, y lo paga, más la cotización a la seguridad social, y lo está pagando
¿vale? Se les retiene y lo aporta las grandes fortunas, bancas, grandes empresas o las empresas estas tecnológicas no hacen nada de esto. Cualquier trabajador paga más, por decir un ejemplo, que lo que paga Trump, el expresidente norteamericano de impuestos. Vais a alucinar. Busca por ahí cuánto han pagado estos públicos, ¿eh? ¿Cuánto ha pagado, por ejemplo, Trump? Que diría, debería pagar una barbaridad, aportar muchísimo. Pues os puedo asegurar que cualquier humilde trabajador aporta más que el antiguo presidente Trump. Y si esto cómo puede ser, pues puede ser, y además es legal. Bueno, esa política fiscal expansiva, ya hemos dicho, contractiva, con una política fiscal contractiva produce un shock de demanda negativo, o lo que es lo mismo, un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? ¿Para qué la podemos utilizar conscientemente? Pues, por ejemplo, para reducir o contrarrestar una brecha inflacionaria. ¿Recordáis lo que era esto? Cuando nuestra producción agregada, producción total, estaba por encima, ¿vale?, del output potencial, ¿vale? Entonces, estamos yendo más allá de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede poner en marcha al estilo más neoliberal o más keynesiano, ¿vale? Políticas que sean fiscales contractivas, con lo que vamos a desplazar un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí lo tenéis. Si os dais cuenta, estaríamos del punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo E1. Si ponemos alguna de esas tres medidas, o las tres, o dos, o una, lo que sea, se produce un shock de demanda negativa o un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Con lo cual, ese punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo se pasaría a ya lo estáis viendo aquí, a un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo porque coincide con la curva de oferta agregada a largo plazo y ya no habría brecha inflacionaria porque hemos contraído la producción agregada, ¿vale? Y lo que sí estaríamos dentro del output potencial, ¿vale? Estaríamos dentro de una situación de equilibrio técnico desde el punto de vista. En el camino, ¿qué ha ocurrido? Pues, por ejemplo, que los precios han bajado, ¿vale? Había una contracción, es normal cuando la demanda cae, si estamos en leyes de oferta y demanda, ¿vale? Lo normal es que para contrarrestarlo o equilibrarlo se produzca o se va a producir en el camino una reducción de precios, ¿vale? Porque hay menos demanda. Entonces, para seguir vendiendo, pues evidentemente y necesariamente van a tener que bajar o abaratar los precios de los productos en venta, ¿vale? De lo que sea, productos, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me diría, hombre, Evaristo, pero hay cosas que no bajan, yo qué sé, un iPhone porque vale más de 1.000 euros. En economía es muy sencillo, vale más de 1.000 euros porque la gente está dispuesta a pagar más de 1.000 euros por él. Y ya está. Si la gente no estuviese dispuesta a pagar más de 1.000 euros por un iPhone, pues a lo mejor un iPhone vale 300 euros. O 100, porque imaginaros que nadie quiere pagar por él. Se va entendiendo. Es decir, las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ese producto. Por eso se deprecia o cae el precio de los productos. Esto lo habéis visto en microeconomía y lo habéis visto en otros sitios, cuando la gente no está dispuesta, ¿vale?, a gastar o renunciar, ¿vale?, a su cantidad de dinero en beneficio de esa inversión en ese producto o de adquisición de ese producto, ¿vale? Bueno, el efecto, vamos a ver ahora lo que es el efecto multiplicador del aumento del consumo e inversión público. Para ello vamos a estudiar un concepto que se llama la propensión marginal al consumo, que es muy interesante. La propensión marginal al consumo, o PMC, como lo tenéis ahí, es el aumento en el consumo que tiene lugar cuando de la renta disponible aumenta una unidad monetaria. Si hay disponible más renta. Si son en dólares, pues serán en dólares. Si son en euros, pues son en euros, ¿vale? En lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo aumenta el consumo? ¿Cómo aumenta el consumo cuando tú tienes más dinero? ¿Vale? ¿Cómo aumenta? Se llama propensión marginal al consumo, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda a entender el efecto multiplicador del aumento del consumo y la inversión pública. ¿Qué efecto tiene? Entonces, aquí lo tenéis la fórmula. El aumento PMC, propensión marginal al consumo, es la relación que se establece entre este simbolito que es como un delta, un triangulito, delta significa cambio, variación en el gasto del consumo, partido
variación en la renta disponible. Eso es lo que ve la propensión marginal al consumo. Por ejemplo, os pone aquí el libro. Si el consumo aumenta 5.000 millones cuando la renta disponible aumenta 10.000 millones, la propensión marginal al consumo, pues esa regla. Si arriba ponemos 5.000 y abajo 10.000, lo que estamos hablando de una propensión marginal al consumo es de 5 a 10. Es decir, de 0,5. Ese es el efecto que tiene, esa es la propensión marginal al consumo. ¿Vale? En función de la cantidad de dinero, vemos el aumento, en este caso una cifra de tipo positivo, ¿vale? 5 partido 10, en este caso la relación es 0,5, ¿vale? Esa es la propensión marginal al consumo. Con esto podemos jugar o podemos hacer diferentes tipos de ejercicios que os pueden caer, ¿vale? Esto es algo de lo que os he dicho al principio. Los efectos multiplicadores de una variación de las transferencias y de los impuestos. Transferencias e impuestos. La política fiscal expansiva o contractiva, que son estos dos que estamos nosotros analizando, no solo se aplica cuando el consumo y la inversión, no solo se aplica variando, perdón, el consumo y la inversión pública. El gobierno también puede cambiar las transferencias o los impuestos, ya lo hemos dicho, no solamente en el consumo y la inversión. Sin embargo, en general, ¿vale? Una variación, atento, en las transferencias o los impuestos provoca un desplazamiento de la curva de demanda agregada menor que el derivado por una variación del mismo importe, de la misma cantidad, ¿vale? Del consumo o la inversión públicos. Esto es muy importante, por lo que su impacto en el PIE es menor. Es decir, no es lo mismo de las tres medidas que hemos dicho, que son consumo, gasto público, transferencias e impuestos, el efecto en el desplazamiento de la curva es más chiquitito, es menos significativo si son vía impuestos o vía transferencia. Es mucho más potente, aquí está la política keynesiana, ¿vale? Que tenía el hombre de razón, cuando se trata de expandir o contraer lo que son por ejemplo, el gasto en la inversión pública. Ahí es donde hay una propensión marginal al consumo mucho más elevada y por tanto va a haber un desplazamiento de la curva o en sentido negativo o en sentido positivo bastante potente. Para que os hagáis una idea, en 2008 llega la crisis económica, ¿vale? Y lo que se hace, bueno, se interviene Lehman Brothers, un montón de bancos, hay países hay uno o dos países en el planeta que le ponen multa a los bancos por haberlo hecho más, y hay un montón de países que son tontos, como por ejemplo España, perdonadme decirlo, que en vez de castigar a los bancos por haber hecho mal su trabajo, van y le dan dinero y salvan la banca, pero le dan dinero a la banca. ¿Vale? Alucinante. Vale, vamos a dejar ese tema. Se produce esa crisis. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Una, camino neoliberal o camino keynesiano. Ahora mismo son los dos vías fin fuerte. ¿Vale? ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Los Estados Unidos, que son de corriente neoliberal clásica, potentísima, son un referente mundial, van y llegan y piden ayuda al Papá Estado, y el Papá Estado, fíjate, los neoliberales pidiendo ayuda, cogen y crean una política expansiva con un montón de gasto público, inversión pública y de meter mucha pasta, ¿vale? Por parte del gobierno. ¿Cuántos meses le duró? Digo meses. La crisis de 2008 a Estados Unidos, pues muy poco, no 6 meses, 8 meses, no me acuerdo. ¿Vale? Salieron de la crisis. ¿Y qué hizo Europa? Pues Europa, que era muy chula, coge, incluida España, que además teníamos ahí un gobierno muy concreto, gobierno de Rajoy, coincidiendo con Merkel, etcétera, etcétera, y otros personajes europeos, deciden que lo que hay que hacer es una política de ahorro, austeridad. Ahorro y austeridad, ¿qué es lo que es? Pues nada de gasto, nada de inversión, nada de cuánto de empleo se ha destruido por el camino y cuántos años ha durado la crisis. ¿Eso qué significa? ¿Que se ha hecho más? Hombre, se ha hecho más depende de lo que tú mires, porque si lo que quieres es enriquecer a determinados grupos o empresas, lo ha hecho muy bien. Pero ha empobrecido el resto de población de España, por ejemplo, de Europa. ¿Vale? No lo habrán hecho también, en general. Cuando se dice que solamente hay un camino o una vía en economía, normalmente el que lo dice o es un ignorante o es un embustero. ¿Vale? No sé qué es peor. Vale, en cualquier caso, el desplazamiento que se produjo fue una contracción económica con un daño todavía mayor, sobre todo en el empleo.
que en Estados Unidos, por ejemplo, el modelo que se había aplicado, pues había sido expansiva, ¿vale? Y en muy pocos meses salen de la crisis. ¿Vale? Estoy hablando de cosas ya estudiadas, que son reales y son fallos gordos que se cometen por estilos. Bien, uy, me he ido. A ver, aquí, me encontré. También, bueno, estaría la política fiscal, un concepto que también viene en el manual, que debes de tenerlo por ahí también, por si os cae alguna cosilla, que es el concepto de política fiscal discrecional, que es la política fiscal que resulta de acciones deliberadas de los responsables de la política económica y no de las reglas automáticas. Es decir, una cosa son las reglas automáticas que se producen por ajuste, ¿vale? Y otra cosa son las decisiones políticas como estas que yo os estoy contando, ¿vale? Bueno, ahí tenéis a modo de repaso, para que lo tengáis, el multiplicador determina la magnitud del desplazamiento de la curva de demanda agregada causado por una variación en el consumo y la inversión pública, ¿vale? Recordad ese multiplicador que nos daba la cantidad de efecto que tiene, ¿vale? Sobre el consumo, ¿vale? El determinadas cantidades de renta que se tengan disponibles, ¿no? Los cambios en los impuestos y las transferencias también desplazan la curva de demanda agregada, aunque, ya lo hemos explicado, en menor medida con una variación de igual importe del gasto público, por ejemplo, en compras de bienes, servicios o estimulación de gastos, ¿vale? Los impuestos reducen el valor del multiplicador a menos que sean impuestos de cuota fija. Esto no lo hemos trabajado, pero echarle un ojito. Y también los impuestos y algunas transferencias son estabilizadores automáticos, ¿vale? Sirven de reajuste automático porque los impuestos responden positivamente a algunas transferencias, responden negativamente a los aumentos del PIB real. Es decir, se pagan más o menos impuestos en función de que haya más o menos volumen económico, por ejemplo, el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos economistas creen que es bueno que los estabilizadores automáticos reduzcan el valor del multiplicador. En cambio, pues vais a encontrar otro que el uso de una política fiscal discrecional es más polémico, ¿vale? Esa política fiscal discrecional es la que deciden los técnicos políticos al margen de esos estabilizadores que pueden ser automáticos, que están por defecto. Es decir, si yo compro 10 paquetes de folio, voy a pagar X IVA, pero si compro 50 paquetes, es automático. Estoy pagando 5 veces más IVA que si compro 10 paquetes. Eso es automático, ¿vale? Eso es a lo que estamos refiriendo. Bien, el saldo presupuestario. Muy potente también. Un saldo presupuestario, pues igual que el que tú tengas en tu casa. Tu saldo es lo que ingresas y lo que gastas. El saldo presupuestario como medida de política fiscal. El saldo presupuestario es la diferencia que existe en un año dado, normalmente se suele escoger ejercicios económicos o años naturales, ¿vale? Entre los ingresos públicos en forma de recaudación tributaria, ¿vale? En forma de recaudación tributaria, no es la única vía de ingreso, es una de las principales, ¿vale? Y, repito, entre la recaudación tributaria y el gasto público, tanto el consumo como la inversión pública como las transferencias, ¿vale? Es decir, el saldo presupuestario o ahorro público se define, aquí lo tenéis, con las letras o siglas SG, ¿vale? Que significa saldo presupuestario en este caso, que es igual a las recaudación tributaria o tributos T menos el gasto público y menos las transferencias y el consumo que se está realizando. Gasto público por un lado y la inversión a través de transferencias, le quitamos lo que tú gastas, ¿vale? Que pueden ser esas dos vías, ¿vale? Un superávit presupuestario, que sería pues, un saldo presupuestario positivo. Y un déficit presupuestario, pues sería un saldo presupuestario negativo. Es fácil. Cuando tus tributos son mayores que tus gastos y tus transferencias, te va a dar un saldo positivo, ¿vale? Un saldo presupuestario positivo. Cuando tú ingresas menos que lo que gastas, te va a salir un saldo, una relación que es de tipo negativo. Es decir, tienes un saldo presupuestario negativo, no te van a salir las cuentas, ¿vale? Bueno. El ciclo económico y el saldo presupuestario ajustado por el ciclo. Recordáis lo que era el ciclo económico, ¿no? Con los valles, los picos y todo eso, ¿verdad? Aquí tenéis el déficit en la figura 15.7, el déficit presupuestario federal de los Estados Unidos y el ciclo económico, ¿vale? El déficit presupuestario como porcentaje del PIB, ¿vale? Como lo estamos viendo, tiende a subir durante las recesiones, es decir, cuando hay una recesión económica suelen ser
saldos negativos porque ingresas menos y menos movimiento económico, por tanto hay menos tributación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que generas más déficit. Déficit malo, ¿vale? Malo porque no te están saliendo las cuentas, ¿vale? Y suele caer durante las expansiones. Durante las expansiones suele haber mayores ingresos vía tributo porque hay mayor movimiento económico, entonces los saldos suelen salir positivos o por lo menos los déficits sean menos malos, ¿vale? Luego habrá economistas que te digan, no, no, cuando hay malos tiempos te tienes que endeudar, tienes que estimular la economía, aunque no te salgan las cuentas, ¿vale? Si eres keynesiano, si eres neoliberal, lo que harás es un recorte, 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 para que te salga el saldo presupuestario, no te salga negativo, pero te va a cargar el empleo, el bienestar social, políticas sociales, políticas públicas, lo deja todo por el camino, ¿vale? Eso te lo carga todo, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? Déficit presupuestario federal, perdón, de los Estados Unidos y el desempleo. Pues ahí lo tenéis. Hay una relación entre desempleo y déficit presupuestario, ¿vale? Entonces, normalmente, si os dais cuenta, no va exactamente igual, sino que las tasas de desempleo pueden ser mucho mayores que los déficits, e incluso por encima o por debajo puede haber oscilaciones, pero más o menos, si os dais cuenta, hay una estrecha relación entre el saldo presupuestario y el ciclo económico y por ejemplo, dice aquí el autor, una recesión empuja el saldo presupuestario hacia el déficit y una expansión hacia el superávit. Aquí usamos la tasa de desempleo como indicador del ciclo económico y esperamos ver una alta tasa de desempleo asociada a un gran déficit presupuestario y el gráfico lo confirma, ¿vale? Cuidado porque depende de los estilos económicos, no se sabe qué es antes, ¿vale? Si el desempleo y después viene el déficit, porque entonces ya no hay un retroceso en el consumo y pago de impuestos, tirirí, 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 o precisamente cuando se intenta ajustar mucho el presupuesto o no se hace una mala gestión, entonces se queda desempleo. Ahí puede haber, digamos, depende de las interpretaciones económicas, vais a encontrar argumentos en quién fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Un poco para que lo veáis. Como es cuestión ideológica, muchas veces pues depende de los estudios, sobre todo si son estudios son más serios, pero si es yo opino, yo creo, a mí me parece, eso no es ciencia, ¿vale? En ese sentido, el autor de este libro se posiciona. Ya sabéis que el autor principal, que es el Paul Krugman, es premio Nobel de Economía y es uno de los poquitos premios Nobel de Economía, poquito, que no son neoliberales, ¿vale? Entonces tiene una interpretación distinta. ¿Debe estar equilibrado el presupuesto? El presupuesto nos tenemos que dar, tiene que estar en cero, ni para arriba ni para abajo, o intentar ahorrar. El ahorro es muy neoliberal. El ahorro es tengo pero no lo gasto. No lo gasto y por tanto no estimulo. No genero beneficio, no hago transferencias. ¿Vale? Esa riqueza se pierde. O sea, esto no es una casa, no es tu casa, tú no tienes que gestionar, tienes que hacer una administración pública, ¿vale? Que depende, ya os digo, son estilos. La mayoría de los economistas, dice Krugman, que no lo creen así. Opinan que el presupuesto debe estar equilibrado en promedio, es decir, que se tendría que permitir un déficit, así de claro, en los años malos y un superávit en los buenos. Bueno, pues en Europa, cuando esta crisis de la gestión de 2008 para adelante, no se permitía déficit. Y se han cargado el empleo, la calidad del empleo y el nivel de salario. Ha sido horroroso, ¿vale? No creen que se deba obligar al gobierno, en este caso, tampoco a equilibrar el presupuesto año a año, porque esto torpedearía la función de los impuestos y las transferencias como estabilizadores automáticos. Fijaros, está hablando de una tendencia general de economistas opinando sobre el saldo, ¿vale? Entonces, vamos a dejar la ideología un poquito aparte, vamos a ver cómo lo podemos armonizar para que, dependiendo de si el año es bueno o malo, o la economía va bien o mal, ¿qué hacemos con esa armonización o permitir o no que haya déficit o conseguir, si es posible, superávit, ¿vale? En algunos años se ha conseguido, en algunos sitios, y en España también, en cuanto al balance económico, ¿no? Bueno, también el libro os plantea cuáles serían los problemas de una deuda pública creciente. Porque claro, cuando hablamos de déficit, 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 es que las cuentas no te salen. Si no te salen, tú tienes que seguir funcionando, lo que tú haces normalmente es como pedir dinero prestado a los mercados. Es ahí donde mandan otros, no mandan los estados. Es decir, los estados somos prisioneros de la deuda pública,
¿vale? Cuidado, la deuda también se puede negociar y se puede vender, ¿vale? Esto tiene todo un mercado. Hay dos razones para preocuparse cuando un país tiene un déficit presupuestario crónico, es decir, no es que tenga activado, que siempre va acumulando. Cuando el Estado pide préstamos en los mercados financieros, pide dinero, ¿qué hace? Pues está compitiendo con las empresas privadas y con la gente, ¿vale?, que planean también pedir préstamos para financiar su inversión. ¿Por qué? Pues porque el sitio de donde viene el dinero es el que hay, el mismo y el que está en circulación. El resultado es que el propio gobierno, al ser persona no física que pide dinero en los mercados, puede expulsar la inversión privada, porque el tipo de interés sube y el crecimiento económico a largo plazo se reduce. Es decir, si yo me endeudo mucho y yo pido mucho dinero en el mercado, puede ser que yo a la propia iniciativa privada la esté expulsando. ¿Por qué? Pues porque al pedir mucho dinero estoy encareciendo los tipos de interés de ese dinero, demando mucho. A más demanda, más va a subir el precio, porque el dinero es el que hay, y si tú pides mucho, pues se encarece mucho para cualquiera que lo quiera pedir, ¿vale? Pero hay una segunda razón. Los déficits del presente, atentos a esto, y muy importante, al aumentar la deuda pública, ejercen una presión sobre los presupuestos futuros. Es decir, el efecto, para que nos entendamos, de los déficits presentes sobre los presupuestos futuros está muy claro. Como los particulares, los gobiernos tienen que pagar sus deudas, incluidos los intereses de la deuda acumulada. ¿Eso qué significa? Esto es muy sencillo. Si yo soy la UNED de Sevilla y yo tengo un presupuesto de luz, vamos a poner, de 1.000, 2.000 euros, me lo estoy inventando, al mes, ¿vale? Y resulta que yo no pago la luz, a mí me dice el banco, tú no te preocupes, yo te adelanto el dinero, págalo. Y ahora a mí el banco, ¿qué me pide? Me pide los 1.000 o 2.000 mensuales que yo tenía que pagar, más, ahí está el negociazo, lo que yo te voy a meter de intereses. Para mis presupuestos del año que viene, yo soy Inés de Sevilla y ahora yo voy a presupuestar la luz. Yo ya con el presupuesto de lo que tengo para luz no me da para la luz, porque tengo que coger el presupuesto que yo gastaría en luz más los intereses de deuda que he acumulado del ejercicio anterior. Pues imaginaros esto disparado hacia el futuro. ¿Quién pierde aquí? Pues todo el mundo, menos quién. La banca, que se pone forradita de pasta porque se va a llevar todos los intereses y todos los presupuestos que va a haber por delante. Y te ha hecho un favor porque encima te ha adelantado para que no te corten la luz. ¿Vale? Pero este es el juego. ¿Vale? La ratio, también viene un concepto que es ratio deuda-PIB, ¿vale? Es el peso, para que nos entendamos, de la deuda pública como porcentaje del PIB, que normalmente es como se ve. ¿Cómo está la deuda? Pues está en un chorrocientos por ciento del PIB. Ostras, tiene más deuda que Producto Interior Bruto. Depende de los países, evidentemente. Aquí tenéis un ejemplito de deuda pública neta. Hombre, evidentemente estos datos son súper obsoletos, pero nos sirven de ejemplo para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, hay países como Noruega que tienen menos 162%, que es una pasada, son maravillosos. ¿Por qué? Pues porque tienen una buena recaudación fiscal. Recaudan bien en impuestos y les sobra. Mola, ¿vale? Entonces benefician. Pero aquí tenemos Grecia. Grecia, esto es antes de la crisis de 2008, ¿vale? 153%. Japón. Japón, una de las potencias económicas más importantes porque tienen tanta deuda, porque les da igual. Les da igual la inflación, ellos tienen otro pensamiento económico y no les va mal, 131%. Pues vale, pues 131%, yo sigo estimulando mi economía, ¿vale? Yo digo que estos son estilos. El Portugal 102, Italia el 100, Irlanda el 99, Francia el 81, Bélgica ya tenía el 80 también, pero si os dais cuenta, España tiene un 56%. Estos porcentajes ya no están, esto ha variado bastante, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Bueno, pero nos sirve un poco para que veáis que también son estilos, ¿vale? Problemas que plantea la deuda creciente, ya hemos dicho, el déficit, bueno, aquí pone un ejemplo de la figura 1510, déficit federal y deuda pública en los Estados Unidos. El de la izquierda muestra el déficit presupuestario federal de los Estados Unidos y el de la derecha la ratio de deuda pública de los Estados Unidos desde 1940. Es como una cosa es el acumulativo y otra cosa es el déficit en los presupuestos, ¿vale? Va variando mucho. Si os dais cuenta, al final la deuda pública y el déficit en el año 2008-2009 pega un subidón para arriba porque este libro no está actualizado más allá de la fecha, ¿vale? Pero hubiese sido tela de guapo ver el impacto de la crisis 2008 en adelante, ¿vale?
También hay otro concepto que son los conceptos de pasivos implícitos. No tienen guasa los pasivos implícitos, esto es como la deuda. Esto es, te metes en camisa de once varas y luego lo tienes que pagar, ¿no? Los pasivos implícitos son compromisos de gasto futuro de los gobiernos y constituyen una deuda efectiva aunque no aparezcan en las estadísticas convencionales de la deuda. Esto es muy importante. Es decir, yo me comprometo como Estado a en los siguientes años invertir qué cantidad de millones en lo que sea, o pagar a tal empresa, tal entidad, o tal, aportar a tal fondo, tal cantidad, y eso es como si tú contraes una deuda. Es decir, los presupuestos generales de cada año tienes que ver y meter los pasivos implícitos, esos compromisos de gastos que tú hayas adquirido. ¿Vale? Entonces, depende de lo que hagas, te puede meter en diferentes líos. Por ejemplo, aquí tenéis presiones futuras sobre el presupuesto federal. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Que tenéis, este gráfico muestra las proyecciones hechas por la Oficina Presupuestaria del Congreso sobre el gasto en programas de seguridad social como porcentaje del PIB, debido en parte al envejecimiento de la población, pero esto sobre todo a causa del crecimiento de los costes sanitarios. Se espera que estos programas resulten mucho más costosos en el futuro. Es decir, si tú dices, no, yo voy a cubrir la sanidad de las personas mayores, pues si esas personas mayores no fallecen y siguen siendo mayores y envejeciendo durante mucho tiempo, va aumentando cada vez más mayores, esos mismos mayores siguen siendo más, y tienes que prever ese compromiso que tú has adquirido de gasto y lo tienes que prever en tus presupuestos. Es decir, cuando tú dices, voy a poner en marcha un colegio, voy a construir un colegio, no construir un colegio, es dotarlo de infraestructura y de profesorado. Ya lo tengo puesto en marcha. Bueno, para el año siguiente, toda esta gente, pues tendremos que pagar salarios, luz, seguro. Bueno, pues el compromiso lo has adquirido ya por la vida entera del colegio. ¿Vale? Es decir, que esto tenemos que ir viendo que se llaman pasivos implícitos, ¿vale? Que también vienen por ahí. Bueno, con ello lo vamos a dejar aquí. Si os parece, hemos conseguido terminar el tema 5 de política social. Y lo que vamos a hacer es que tenéis que darle caña, ¿eh? Tenéis que empezar a resumir contenido, tenerlos bien cogidos, bien las formulitas, los conceptos y tenerlos muy claros para poder hacer los ejercicios, ¿vale? Yo os animo a que le deis caña sobre todo los ejercicios del manual y os busquéis por ahí ejercicios de PEC y de otros exámenes de otros años que están bastante bien y vayáis haciendo ensayo-error y trabajando sobre estos conceptos, ¿vale? Bueno, pues sin nada más, yo voy a cortar la grabación y me voy a despedir de vosotros y de vosotras, ¿vale? Para que nos veamos ya la semana que viene y empecemos con un nuevo tema, ¿vale? Bueno, saludos a todos y a todas, me despido, hasta luego, adiós, adiós.